Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El apóstol Pablo ha citado entonces a Abraham el patriarca y a David el rey, también reconocido como patriarca y además como profeta según el libro de Hechos. Ahora en el versículo 9, refiriéndose a este Salmo 32 que venimos citando, él dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Es decir, la bienaventuranza a la que se refiere David es al perdón que ha expresado en su salmo. Y Pablo, acudiendo al sistema de preguntas y respuestas, dice: esa bienaventuranza será solamente para los de la circuncisión. Es decir, al ser David judío, patriarca de los judíos, tal duda le puede surgir, sobre todo a aquellos empecinados en marcar su etnia y sentirse exclusivos de la voluntad y de la misericordia de Dios. Por eso él dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Además, el gentil podría llegar a pensar que está excluido, así como los judíos pueden llegar a pensar que solo esto era para ellos. Pablo tiene que aclararlo. Por eso dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos, continúa Pablo, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pablo va a reexplicar lo que ya expuso. Él necesita que quede muy claro el tema. Pensemos que el Espíritu Santo también está pensando en nosotros. Pablo seguramente estaba pensando en los de hace 2000 años, para que les quedara claro, o para los de la siguiente generación. Pero qué interesante que 2000 años después estamos recibiendo claridad gracias a la palabra que el Espíritu Santo le dio para encomendarle a los de Roma. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Esto ya lo vimos en Génesis. ¿Y qué le fue contado por justicia? Recordemos que él le creyó a Dios, y al creerle a Dios lo que Dios dijo, Dios le contó esa fe, por haber creído lo que él dijo, siendo Dios, como justicia. A la pregunta que Pablo hace, él mismo responde: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y viene con otra pregunta: ¿cómo pues le fue contada? El método de Pablo de preguntas y respuestas es vital para llevarnos a la claridad. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo le fue contada esa fe? A ver. Y aquí viene a tocar, a colocar el dedo, mejor dicho, en la herida. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Es decir, a Abraham la fe le fue contada por justicia,
¿Ya estando circuncidado o antes de ser circuncidado? Buena pregunta. Los judíos del momento y los actuales deben estar ahí, al pie de la silla, a ver qué es lo que va a salir de la boca del apóstol. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, esa justicia le fue contada, esa fe le fue contada por justicia, no cuando era circuncidado, fue antes de ser circuncidado. Y ahí coloca Pablo la plataforma. Y recibió la circuncisión como señal. Es decir, la circuncisión es una señal. Me voy a tomar la libertad de leerte lo que ya vimos, allá en Génesis capítulo 17, versículo 1 al 11, para que nos ilustremos. Y entonces entremos en este pasaje con buen conocimiento. Dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Como está hablando Dios, el burro adelante no patea. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué quiere demostrar Pablo? Que la circuncisión vino después de la promesa, como señal de la promesa hecha a Abraham, promesa la cual Abraham cree porque Dios se la da, y aún Abraham no estaba circuncidado. De hecho, según los estudiosos, Abraham fue circuncidado unos 14 años después de este diálogo que observamos en Génesis 17, del 1 al 11. Me parece que como uno lee de corrido y piensa que entre un capítulo y otro, o aún en el mismo capítulo, eso fue así como copiando. No. Es más, vuelvo a insistir, solo para ilustrarte. Ahora vamos a leer Génesis 17, del versículo 10 al 27, para que veamos cómo la misma escritura se explica a sí misma. Está hablando Dios con Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai,
mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Porque recuerden que entre Sarai, Agar y Abraham fue que surgió Ismael. A esta frase de Abraham Dios le dice, el texto dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré un pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael y a su hijo, y a todos sus siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. John, ¿por qué fue que me leyó usted todo esto? Porque estamos leyendo el versículo 11 de Romanos capítulo 4, en donde se nos ha dicho: y recibió la circuncisión como señal, Abraham. En esta lectura que hemos hecho de Génesis 17, y que Pablo es la que está trayendo a colación, Pablo acaba de demostrar que Abraham fue declarado justo cuando Dios le contó su fe por justicia. Espero que esté sentado. En otras palabras, siendo gentil. Sí, señor, sí, señora, así como lo oye. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Lo que Pablo quiere que recordemos y sepamos firmemente es que la circuncisión es un sello que confirma lo que la promesa de Dios había hecho, no al revés. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La circuncisión confirmó lo que Abraham hizo por fe. Nuestro invitado William Greathouse dice: la circuncisión de Abraham no le confería justicia alguna sobre él, pero confirmaba mediante una señal visible el hecho de que él ya había sido justificado por la fe. Entonces mire cómo queda entendido esto cuando se lee bien. No en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso. Y aquí viene, esta es una de esas bombas enormes. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esto es revolucionario, ya que está de moda la palabra. Abraham fue padre de los creyentes gentiles antes que de los creyentes judíos. Es padre de los dos. Pero si vamos en orden, Abraham recibió la justificación por la fe cuando todavía era gentil.
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. E inmediatamente pues Pablo tiene que agregar para que nadie se desmayara por allá. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, a los gentiles la fe les es contada por justicia. Y cuando los gentiles escuchamos esto, deberíamos exclamar, aleluya. Y Pablo agrega, y padre de la circuncisión, claro, o sea, de los judíos. Pero la relación que Pablo resalta aquí es la de la fe, no de la circuncisión, porque cualquier circuncidado entonces podría decir, bueno, yo con la circuncisión tengo, no necesito creer. No, señor, no, señor. Por eso él dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. ¿Lo vio venir? No, claro que no. Si solo son circuncidados, pero no tienen fe, estarían quedando por fuera de la justificación. Recordemos que la circuncisión, cuando Pablo la habla acá, es para el pueblo judío. Para los que no solamente son de la circuncisión, y aclara, sino que también siguen las pisadas de la fe. ¿Qué me está diciendo el apóstol Pablo? Que un judío circunciso tiene que creer para poder ser justificado. Si no, queda out, por fuera, así como lo oye. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí es donde todos los gentiles decimos aleluya. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Y aquí es donde los judíos dicen amén, si son creyentes desde luego. Mire la palabra, tuvo. Abraham tuvo la fe antes de ser circuncidado. No se circuncidó para tener fe. Y remata Pablo diciendo, nuestro padre Abraham, o sea que está colocando en una misma familia a gentiles y judíos, para que vaya a ir viendo. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre de Abraham antes de ser circuncidado, no después. Disculpe que repita, lo hago por mí. Solo hay un camino para ser justificado, es la fe, sea usted judío, sea usted gentil. ¿Por qué? Porque la justicia de parte de Dios que nos justifica es por fe y no por obras. Me voy a adelantar para que nadie se gloríe. Entonces, permítame decir algo. Pablo acaba de dar un sablazo tremendo a la circuncisión, demostrando que la circuncisión es una señal y no la causa de la justificación. Y uno dice, ¿los va a dejar descansar un ratico? Pues no, porque sigue con otro asunto. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, así como Pablo nos acaba de demostrar, por pura lógica, pues uno no tiene que decir que está renunciando a la lógica o a la razón para entender algo tan claro. Así como Pablo acaba de demostrar que la circuncisión no fue la que justificó a Abraham, como ya quedó demostrado, sino que fue por la fe en la promesa y en el Dios que se la hizo, ahora nos va a decir que la justificación de Abraham tampoco fue por la ley. Sí, así como lo oye. Aquí se va a empezar a referir a la ley que le fue entregada a Moisés. ¿Por qué?
Porque la justificación, vuelvo y te digo, fue dada a Abraham por la fe. Por eso lo llaman el padre de la fe. A Abraham no lo llaman el padre de la circuncisión o el padre de la ley. Lo llaman el padre de la fe. Y Pablo acaba de demostrar que es nuestro. Sí, siéntase incluido. Usted que se creía por ahí sin familia, como un paria, que no sabía para dónde iba, ni mucho menos de dónde venía. Usted tiene un padre que se llama Abraham, que creyó. Y cuando él creyó, entonces le fue contado por justicia, porque a él se le hizo la promesa. Y no solamente a él, sino a sus descendientes. Usted es descendiente de Abraham, mi hermano y mi hermana. Así de sencillo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. Permítame anotar, esa descendencia sea gentil o sea judía, de los que creen desde luego, la promesa de que sería heredero del mundo. Recordemos nuevamente que la promesa es la que Dios hace. Nosotros no estamos creyendo en una promesa de esquina. No. ¿Cuál fue la promesa? Que sería heredero del mundo. Y quiero adelantarme un poco para recordarte que la ley fue dada 430 años después de que se le hizo la promesa a Abraham. Sí. Así como vimos que Abraham fue circuncidado como 14 años después de que se le hizo la promesa. Aquí estamos mirando, a partir de este versículo 13, en su parte C, que la ley llegó 430 años después de que la promesa le fue hecha a Abraham, promesa que Abraham creyó y por eso le fue contada por justicia. Eso dice Gálatas, capítulo 3, versículo 17 al 18. Ahorita volvemos sobre eso, pero te lo voy a leer solamente. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y en Gálatas 3:29 agrega, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué tan claro, ¿cierto? Es que uno pasaba por aquí buscando cositas, añadiduras, la nevera porque se me había dañado una, el carro porque no tengo, porque se averió, la casa porque, en fin, añadiduras que van a pensar en esto. Pero por favor, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Te repito, vuelvo y te digo, lo hago por mí, no por ti. Sé que ya lo tienes claro, es por mí. Cuando dice, sino por la justicia de la fe, nos está recordando que la justificación que Abraham recibió fue por haber creído la promesa que Dios le dio. Sino por la justicia de la fe, y agrego, sin obras. Así de sencillo. Y procede entonces Pablo a explicar más, diciendo, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces ya nos mostró Pablo que no fue por la circuncisión, la justificación. Ahora nos va a decir que la ley que fue dada a Moisés 400 años, 30 años después de que la promesa le fue hecha a Abraham y él la creyó, si esa promesa los heredan o la heredan los de la ley y no los de la fe, porque lo bonito de Pablo es que como que se identifica con sus contradictores para desde esa plataforma demostrarles que están equivocados. Entonces él dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Claro, claro. Entonces, ¿para qué creer en una promesa si la ley es la que nos justifica? Es lo que está diciendo Pablo. Entonces la justificación sí va a ser por obras. Por eso les dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Obvio, exacto. Porque si lo prometido a Abraham sería condicionado para que 430 años después
la ley le fue entregada a Moisés, entonces ¿para qué creemos? Ahora, aquí hay un detalle. A Abraham nunca se le mencionó la ley cuando le fue dada la promesa. Eso no estuvo dentro de las palabras de Dios. Por eso es que el 3:18 de Gálatas es más claro aún. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, usted heredará las naciones por la promesa, no por la ley. Y ya nos demostró que no fue por la circuncisión y ahora nos está diciendo que no es por la ley. Por eso Pablo parece montarse en la plataforma de sus contradictores cuando dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y aquí viene a tocar un tema que irá desarrollando durante el resto de la carta, cuando dice, pues la ley produce ira. ¿Cómo así? Sí. Él viene a tocar un tema, o mejor, a retocar un tema que ya tocó. En este mismo capítulo 4, en el versículo 13, cuando dijo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí vuelve y jala. Pues la ley produce ira. Hablemos un poquito de esto. ¿Cómo así que la ley produce ira? Sí, vea. Pensemos y verá. La ley promete una bendición al que la cumpla. ¿O no dice así? Claro. Pero eso también promete una maldición al que la infrinja. Así de sencillo. Entonces, como usted y yo, y toda la raza humana está sujeta al pecado desde la caída, y comete pecados por haber nacido bajo pecado por la naturaleza caída, entonces la maldición nos queda servida en bandeja de oro. Sin embargo, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, la promesa que le hace es de bendición. No hay ninguna maldición ahí que se implique. Y es cumplida en la actualidad en el mensaje que el Evangelio nos trae. Porque es que se nos materializa todo en Cristo Jesús. Entonces la justificación que se nos prometió en la promesa, permítame la redundancia, no es por obras, porque por obras Dios ya sabía que ninguno las podemos cumplir. Por eso fue necesario que las promesas se nos fueran dadas y entonces las recibiéramos por fe en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y recuerden que ya notamos cuando leímos Génesis 17 que también fue de su descendencia que está conformada por los que son de la fe, sean judíos o sean gentiles que hayan creído. Por eso él, Pablo, piensa que estamos entendiendo muy bien y no lo hagamos quedar mal, porque es muy claro. Dice así, pues la ley produce ira. Y aquí viene, escuche pues, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Qué interesante. Como en el escenario de la promesa dada a Abraham, 430 años antes, permítame, yo no estoy diciendo que no había pecado, lo que estoy diciendo es que no había ley. Y acerca de la ley, nada se le mencionó a Abraham, absolutamente nada. Por eso Pablo dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, que fue en el instante cuando se hizo la promesa, tampoco hay transgresión. Ay no. Eso nos puede quedar grande si no lo digerimos. Pensemos, ¿cómo es eso de que tampoco hay transgresión si no hay ley? Claro. Veamos qué es transgresión. Los estudiosos, si usted lo puede consultar, dicen que transgresión es un acto voluntario de desobediencia consciente. Es decir, yo sé que eso no se debe hacer y lo hago, punto. Entonces, la desobediencia también estaba presente cuando no había ley. Eso es claro. Como había pecado cuando no había ley. Lo que pasa es que cuando no había ley, entonces no había forma de sancionar esa transgresión o esa desobediencia. Lo que la ley viene a hacer 430 años después
es a sancionar la transgresión. Romanos capítulo 5, versículo 13 y versículo 20 son claros. Miren, verá. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pues eso es lo que te acabo de decir. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero la ley, dice el versículo 20 de Romanos capítulo 5, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No me voy a adelantar al capítulo 5, apenas vamos en el capítulo 4, solo estamos mencionando cosas. Más claro queda todavía en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Sígame. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice el apóstol Pablo, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No se embolate, ¿verdad? Es muy fácil. Pablo en este capítulo está demostrando que la justificación por la fe que recibió Abraham no se la dio la circuncisión, tampoco se la dio la ley. Y lo que Pablo no quiere es que olímpicamente nosotros digamos, antes la ley no sirve para nada. No. Una cosa es que la ley no sirva para justificarnos, pero la ley sí tiene un servicio. Es extremadamente útil porque además es santa, es buena, es agradable, es perfecta, viene de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Demostrarnos la pecaminosidad del pecado y lo pecaminosos que somos. Volviendo a William Grey House, él dice, el propósito de la ley era demostrar lo pecaminoso del pecado y nuestra pecaminosidad. Y aquí queda demostrado, claro, con lo que acabamos de argumentar. Así que una promesa de gracia, tal como la que Dios le hizo a Abraham, pertenece a un mundo totalmente diferente al de la ley, porque la ley no fue dada para que nos justificáramos, sino para mostrar la pecaminosidad del pecado y lo pecaminosos que somos nosotros. Por eso es que la promesa le fue dada a Abraham antes que le fuera dada a Moisés la ley y antes que Abraham se circuncidara, porque es la fe en la promesa que Dios ha dado la que nos justifica, no la ley. Pensemos en un ejemplo cercano y útil. Resulta que usted circulaba por transversales tranquilamente a sus 150 kilómetros, como algunos que yo conozco. Pero eso no lo podía sancionar nadie, porque usted no encontraba ningún avisito, ningún anuncio que dijera velocidad máxima 60. Usted podía ir a 180, a 200. ¿Era malo? Sí. ¿Era arriesgado? Súper. ¿Era prohibido? No. Pero resulta que un día usted va a punto de iniciar sus 200 kilómetros por hora para cruzar las transversales, cuando ve un letrero allá que dice 60 y ve una cámara. 60, velocidad máxima. A partir de ahí hay ley. Y la ley sanciona a los que van a más de 60. ¿Era malo ir a más de 60? Sí, pero no había ley. Entonces nadie podía sancionarme. Ahora está el letrero. Me muestra entonces lo pecaminoso que es circular a 200 kilómetros por hora sobre las transversales. Y resulta que
Eso es lo que Pablo quiere demostrar, que no es por la ley que le fue dada a Abraham la promesa, no es por la circuncisión que le fue dada a Abraham la promesa, es la justificación que le fue dada por la fe en la promesa que Dios le hizo, dada 430 años antes que la ley y, para seguir el curso de la enseñanza, 13 años antes de que el mismo Abraham se circuncidara. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a ir a escuchar todo esto que dijimos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos quede muy claro a todos y a cada uno de nosotros. Por eso Pablo, usado por el Espíritu Santo, nos ha traído tanta claridad cuando ha dicho, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.